Bueno, vamos a explicar nuevamente los formatos que hay en dibujo. Hay tres clases de formatos en dibujo dependiendo de la norma. La norma internacional ISO. En la norma europea tenemos el formato conocido como formato ISO-E o formato TIN, el cual viene expresado en milímetros. El formato ISO-A o ASA, que viene expresado en pulgadas, y el formato ICONTEX, que viene expresado en centímetros. El formato europeo tiene como base las siguientes medidas: 841 milímetros en el sentido vertical y 1189 milímetros en el sentido longitudinal. Este formato se llama A0 y los otros formatos se obtienen al subdividir cada formato por su formato inmediatamente siguiente. De tal manera que el formato A0 tiene 1189 milímetros por 849 y corresponde a este tamaño general. Nótese que aquí, mirando el formato nuestro, este ocupa más de 1 metro cuadrado y aquí menos de 1 metro cuadrado. Pero el formato A1 se subdivide y entonces queda el formato de 594.5 por 841 y sería el formato A1. Pero este formato A1 se subdivide o se dobla y quedaría el formato como 594.5 por 420.5 milímetros. Pero este también lo subdividimos o lo doblamos y surge el formato A3, que tiene 297.3 por 420.5. Pero este lo subdividimos y aparece el formato A4, que tiene 297.3 por 210.3 en el sentido vertical. Y finalmente obtenemos el formato A5, que tiene 148.2 milímetros por 210.3 milímetros. Y ahí nos quedó subdividido el formato de la norma TIN. Normalmente o tradicionalmente se acostumbra a trabajar con el famoso formato TIN A3. Ese formato tiene 297.3 por 420.5 milímetros. El formato americano surge de un módulo que tiene 11 pulgadas en el sentido longitudinal por 8.5 en el sentido vertical, y este formato, al contrario del europeo, este formato se va duplicando. El formato base es de 11 pulgadas por 8.5 pulgadas y al abrirlo, al duplicarlo, obtenemos el formato B, que tiene 11 pulgadas por 17 pulgadas. Este es el formato B. Pero el formato B lo abrimos, lo duplicamos y aparece el formato que tiene 22 por 17 pulgadas. Este formato lo duplicamos y obtenemos el formato D, que tiene 22 pulgadas por 34 pulgadas. Y finalmente el formato E, que tiene 22 más 22, 44 pulgadas por 34 pulgadas. Y aquí nos quedó despejado o desarrollado el formato americano o formato ASA. Y finalmente tenemos el formato ICONTEX, que es el formato que trae como base un pliego de papel de 100 centímetros en el sentido longitudinal por 70 centímetros en el sentido vertical. Se va subdividiendo como el formato europeo, y entonces el pliego tiene 100 por 70, el medio pliego tiene 70 por 50, el cuarto tenemos 50 por 35, y este será nuestro formato que utilizaremos para nuestro curso. Un formato de un cuarto que tiene 50 por 35. Luego tenemos el formato de un octavo que tiene 25 por 35 y finalmente el formato de un 16 que tiene 25 por 17.5 centímetros. Ok. Miremos ahora la clasificación de los lápices en dibujo. Los lápices tienen unas letras en la parte superior y son unas letras como la H, la B y la F.
están en inglés, que traducen hard, black, firm. ¿Qué traducen? Lápiz duro, lápiz negro y lápiz firme. Pero tiene combinaciones. Por ejemplo, los lápices tienen 2H, A5H, y esta es la clasificación de los lápices duros que se utilizan cuando yo voy a trabajar con instrumentos o con escuadras. Los lápices HB, que vienen para hacer bosquejos porque son lápices cuyo grafito es la dureza, y por eso están clasificados así con esas letras y con estos números, dependiendo de la dureza de ese grafito. Entonces son lápices duros, lápices blandos de las líneas HB, B y F. Estos lápices blandos los utilizamos para hacer trabajos a mano alzada, bosquejos, isométricos, proporciones, dibujo libre, etc. La combinación de estos lápices con el código de líneas en dibujo técnico es más conocida también por la norma internacional ISO, que en AutoCAD, cuando ustedes abran el equipo, verán que las líneas están clasificadas por su tipología, si son líneas continuas, si son líneas gruesas, si son líneas finas, si tienen flechas, etcétera, etcétera. Entonces, las líneas continuas son aquellas que se utilizan para los dibujos cuyo contorno va con un lápiz HB o F y su trazo es continuo de trazo medio. Pero si tenemos el mismo trazo de la línea pero con un trazo fino, esta se llama una línea proyectante y la voy a trazar con un lápiz 2H. ¿Esta línea para qué se utiliza? Cuando yo estoy haciendo la proyección de las vistas, tengo que hacer coincidir o dibujar o proporcionar o acostumbrarme a interpretar que la vista horizontal tiene el mismo ancho que la vista frontal. La altura de la vista frontal será la misma altura del perfil derecho. En esos casos utilizamos esa línea proyectante. Pero también tenemos unas líneas intermitentes, que son unos segmentos interrumpidos, que son de trazo fino, interrumpido, y se llaman líneas de detalle. Otros autores les llaman líneas ocultas, y estas las trazamos con un lápiz 2H. Pero también tenemos las líneas de trazo grueso, media, donde tenemos segmentos cortos y largos con un punto. Y estas son de trazo grueso rematadas en sus extremos con cabezas de flecha y con una letra o con un número. Y estas líneas las llamamos las líneas de corte, que son cuando vamos a separar un isométrico o un modelo para poder ver partes de su interior. Pero también tenemos las líneas de acotado, y hay varias formas de acotarlo. La más común es la línea cuyo trazo se interrumpe en su parte central, donde colocamos la fracción de la medida y rematamos en sus extremos con cabezas de flecha, y estas se llaman líneas de acotado. Las podemos trazar con lápices 2H. Pero así como hay ese tipo, hay este otro tipo con la línea de extensión continua, rematada en sus extremos con cabezas de flecha, y en la parte de arriba le colocamos la fracción. Pero también hay esta otra, que son líneas de trazo continuo, pero la parte delimitada la trazamos con línea perpendicular y líneas inclinadas a 45 o a 60 grados. Y en la parte superior podemos colocar la medida. Dándole continuidad al código de las líneas, tenemos esta línea también, que es una línea de interrupción perpendicularmente trazada en su mitad y cortada por dos líneas a 45 grados. Son líneas de prolongación que se utilizan cuando tenemos piezas supremamente esbeltas o muy largas, como el caso de un tornillo que es supremamente muy largo en su parte roscada, y cuando lo vayamos a dibujar o a acotar no hay necesidad de colocar las 7 o dibujar las 7 pulgadas del tornillo. Entonces dibujamos una parte del tornillo, pero al acotarlo sí tenemos que acotar las 7 pulgadas.
Con este lenguaje, esta misma línea de programación, ahí está otra línea que tiene dos líneas paralelas en su parte central. Esa también exactamente indica que son líneas cuando tenemos elementos universos y son líneas de prolongación. Y finalmente tenemos unas líneas de trazo grueso, que es esta línea de interrupción, que es la que necesitamos cuando tenemos la carcasa de un motor o de un elemento o de un dispositivo y le hacemos ese corte, por ejemplo, a la carcasa del motor de un carro para ver su interior en cuanto al movimiento de los engranes.